¿Alguna vez has sentido que cuando estás con algunos de tus familiares, aunque todo parezca tranquilo, hay algo que no se ve, pero se siente pesado? Puede que todo esté en silencio, sin problemas aparentes, pero por dentro sabes que hay algo raro, una incomodidad que no sabes explicar bien, una tristeza o hasta una presión en el corazón. Y si eso que sientes no fuera solo una impresión tuya, sino una señal de Dios tratando de decirte algo importante, algo que has evitado mirar de frente. No me refiero a demonios con formas espantosas, sino a comportamientos que hacen daño, a heridas que no se han sanado, a palabras que marcaron profundamente, a gestos que parecen amor pero son manipulación, y a silencios que duelen más que cualquier grito. A veces los ataques más fuertes no vienen de fuera, sino de la gente más cercana. Y no es que estés imaginando cosas. Puede ser que el Espíritu Santo te esté mostrando lo que el enemigo ha metido justo donde más te importa, tu hogar. Este mensaje no es para todos. Es para los que ya no aguantan más ver los mismos problemas una y otra vez. Para los que están cansados de discutir sin entenderse, de sentir que algo está mal, pero no saben decir qué es. Para los que sienten una carga que no les corresponde y viven como si algo apagara constantemente la luz de Dios en su casa. Si tú eres de esos, entonces quédate. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos muestre lo que está pasando realmente, porque lo que vas a escuchar puede ayudarte a ver tu situación con nuevos ojos, con los ojos del cielo. Esto no es solo un tema de estudio, es algo serio, es un llamado del cielo, una alerta de Dios que no puedes seguir ignorando, porque cuando uno cierra los oídos a la voz de Dios, eso puede costarle muchos años de sufrimiento, de estancamiento espiritual, de perder la paz. Pero cuando uno decide obedecer, aunque dé miedo, pueden romperse cadenas que han estado presentes por generaciones enteras, sin que nadie las haya notado. En muchas familias hay patrones que se repiten, hay algo que se oculta, hay raíces que han contaminado todo el ambiente del hogar. Y eso no se elimina con fuerza humana ni con lógica. Se necesita ver con los ojos del Espíritu. En los próximos minutos vamos a leer pasajes de la Biblia que muchos han olvidado. Momentos donde Dios habló en voz bajita, pero clara, y no todos quisieron escuchar. Algunos ignoraron lo que Dios les mostró y terminaron sufriendo mucho por eso. Pero también vamos a ver cómo cuando uno solo en la familia decide abrir los ojos y tomar la espada del Espíritu, todo puede cambiar. Tal vez tú eres esa persona, tal vez tú eres la voz que Dios quiere usar en tu casa, tal vez tú eres quien puede interceder, quien puede cerrar las puertas que el enemigo ha mantenido abiertas desde hace años. Hoy no venimos a hablar de teorías, venimos a hablar claro, con la palabra de Dios al frente. Vamos a nombrar lo que no se ha querido nombrar, a identificar comportamientos que parecen amor pero no lo son, pactos familiares que en realidad son cadenas espirituales, y patrones que se ven como herencia pero son maldiciones disfrazadas. Te lo digo con el corazón. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué hay tanto desorden en un lugar donde debería reinar la paz. Vas a recibir armas para orar con propósito, para hablar con claridad y para actuar con la autoridad que Dios te ha dado. Porque esta lucha que estás viviendo no es una pelea emocional, es una guerra espiritual. Y esas batallas no se ganan con gritos ni con peleas, sino con revelación del cielo y obediencia total. Vamos ahora con el estudio de hoy, porque hoy Dios quiere hablarte, y cuando Él habla, hasta los cimientos tiemblan. 1. Los altares invisibles en la familia.
Cuando pensamos en adoración, solemos imaginar templos, cantos, manos alzadas en señal de fe. Pero hay otra clase de adoración que no se ve. Una que no tiene música ni alabanzas, pero que también levanta altares, aunque en lo secreto. Son esas rutinas escondidas, esas frases que se repiten sin pensar, esas costumbres que aprendimos sin preguntar, esos silencios que pesan, esos miedos que se aceptan como si fueran parte de la vida, esas decisiones que se toman sin que Dios las haya pedido. En muchos hogares hay altares que no se ven, donde el orgullo es el centro, o el dinero, o el deseo de controlarlo todo, o la costumbre de manipular, o el afán por honrar un apellido, o el apego al dolor del pasado. Son altares que no están hechos de piedra, pero están allí. Y lo más peligroso es que ni siquiera los reconocemos como tales. Pensamos que esa forma de ser es simplemente cómo es nuestra familia. Decimos que la violencia es parte del carácter. Vemos la tristeza continua como algo normal, o justificamos el rechazo como parte de la educación. Pero a veces lo que hay detrás es un altar levantado para un espíritu que se disfraza de tradición. En el capítulo 6 del libro de Jueces, antes de que Dios usara a Gedeón para liberar a Israel, le dio una orden clara: toma el toro de tu padre y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Jueces 6:25. ¿Ves el detalle? El altar estaba en su casa, era parte de su familia, no era algo externo, era algo íntimo, algo que muchos quizá defendían como herencia, como si fuera parte de su identidad. Pero para Dios era un altar enemigo. Y antes de que Gedeón pudiera liberar al pueblo, tenía que cortar con lo que estaba envenenando sus raíces. En algunas casas, el altar de Baal se presenta como burlas constantes, críticas que destruyen, un ambiente de negatividad que mata los sueños, secretos que se han pasado de una generación a otra. Hay padres que sin querer levantaron altares con sus palabras: tú no sirves para nada, eres igual de inútil que tu abuelo, aquí siempre fuimos pobres, no sueñes, eso no es para nosotros. Esas palabras dejaron heridas, dejaron cadenas. Y lo más difícil es que estos altares no solo afectan el ambiente espiritual, también moldean a las personas. Los que crecen bajo estos altares terminan creyendo que eso es verdad. Y cuando intentan salir de allí sienten culpa, como si dejar todo eso fuera una traición a su familia, como si obedecer a Dios significara ser desleal con los suyos. Pero eso es precisamente la mentira del enemigo: hacernos creer que ser fiel al clan es más importante que ser obediente al llamado de Dios. Jesús mismo fue claro cuando dijo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. No porque quiera que rechaces a los tuyos, sino porque Él sabe que muchas veces es necesario abrir los ojos y ver qué cosas se han levantado en casa que no vienen de Él, qué frases, qué costumbres, qué heridas hemos santificado con el tiempo, pero que siguen siendo una puerta abierta al enemigo. Porque lo que no se enfrenta se hereda, y lo que no se rompe se repite. Tal vez tú eres ese Gedeón en tu familia. Puede ser que el Señor te haya puesto en este tiempo y en este lugar para que derribes esos altares que no agradan a Dios, aunque eso te cueste miradas de desaprobación, silencios incómodos o hasta el rechazo de los tuyos. Pero no se trata de que estés cómodo, se trata del propósito que Dios tiene contigo. Se trata de la libertad espiritual de los que vienen después, de tu futuro y del de los hijos que aún no has tenido. ¿Estás dispuesto a obedecer aunque duela? ¿A decir lo que otros prefieren callar? ¿A seguir orando cuando los demás han dejado de creer? Entonces prepárate, porque cuando empieces a levantar esos muros de verdad,
el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Pero tampoco lo hará el cielo. Dios traerá provisión, paz, respaldo y su unción sobre ti, porque Él no anda buscando a los que parecen valientes, sino a los que son obedientes cuando nadie los ve. Como Gedeón, como tú, como los que están listos para ver la luz entrar donde por años solo hubo oscuridad. Y ahora vamos al siguiente paso de este camino, porque cuando ya se ha identificado el altar, hay que enfrentarlo. 2. El lenguaje que trae maldición. No hace falta hacer algo raro ni participar en cosas oscuras para maldecir un hogar. A veces, solo con repetir lo que se ha dicho por generaciones, ya se está abriendo una puerta equivocada. Porque hay palabras que, aunque se digan sin mala intención, se clavan como cuchillos invisibles en lo más profundo del corazón. Hay familias enteras atrapadas por frases que se repiten una y otra vez, como si fueran verdades, pero que en realidad son cadenas disfrazadas. Aquí todos nos enfermamos. En esta familia nadie es feliz en su matrimonio. Siempre nos va mal. Somos pobres pero honrados. No se puede confiar en nadie. Los hombres siempre se van. Las mujeres de esta casa nacieron para sufrir. Y así, sin darnos cuenta, vamos formando una manera de pensar basada en el dolor. Enseñamos al corazón a esperar lo peor. Entrenamos la fe para que se rinda antes de empezar. Porque una palabra dicha desde una herida no solo cuenta una historia, también pone una carga. Y si se repite mucho, se vuelve parte de lo que creemos. La Biblia lo dice claro. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y eso incluye cómo hablamos de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestra familia. Cuando lo que sale de nuestra boca son palabras negativas, estamos haciendo un ambiente donde lo malo se acomoda, y cuando eso se convierte en lo normal de una casa, ya no se ve como una maldición, se ve como nuestra forma de ser. Pero Dios no te llamó a seguir arrastrando una historia de sufrimiento. Él te llamó para que pongas fin a eso, para que abras los ojos y reconozcas cómo se está hablando en tu casa, para que sepas cuándo una palabra le abre la puerta al enemigo y cuándo deja entrar la luz de Dios. Puede que hayas crecido escuchando que eras torpe, que tu voz no valía, que mostrar tus sentimientos era una señal de debilidad. Puede que aprendiste a callar, a aguantarte, a esconder lo que sentías. Pero eso no es lo que eres. Eso es algo que el enemigo logró sembrar usando voces cercanas. Hoy el Espíritu Santo quiere callar ese eco en tu interior. Cada vez que alguien en tu familia diga que aquí todo sale mal, tú puedes responder diferente. Cada vez que digan que no hay salida, tú puedes hablar vida. Cuando escuches que esto no vale la pena, puedes decir con firmeza: mi tiempo está en las manos del Señor. Porque romper estas cadenas no se trata de gritar más fuerte, se trata de hablar con la verdad de Dios. Y esa autoridad no viene del pasado, viene de alinearte con lo que Dios dice de ti. Jesús no solo sanó a los enfermos o multiplicó los panes. Muchas veces se topó con demonios que hablaban por boca de personas. No eran escenas de películas, eran reales. Esos espíritus trataban de asustar, de confundir, de desviar la atención. Pero Jesús nunca les respondió con temor. Les hablaba con la verdad. Y esa verdad no solo los hacía callar, también liberaba a quienes estaban atrapados. ¿Te ha pasado que en tu familia hay gente que repite siempre lo mismo? Como si fuera una canción rayada año tras año, el mismo tema. Eso no es casualidad, es un patrón. Y los patrones se rompen cuando alguien se atreve a no seguirlos. Ese alguien podría ser tú.
Empieza cuidando lo que dices sobre ti mismo. Deja de repetir que eres débil, que no puedes, que estás solo. Comienza a decir lo que Dios ya dijo de ti. Habla como se habla en el cielo, porque cuando uno cambia su manera de hablar, también empieza a cambiar lo que vive, y eso va a incomodar. Algunos se reirán, otros dirán que ahora estás raro, que te crees mejor que ellos. Pero recuerda, cuando alguien se burla de otro por hablar con fe, es porque todavía está encadenado por sus propias palabras. Tu boca no es cualquier cosa, es un arma poderosa. No la uses para seguir amarrando a los tuyos. Úsala para declarar libertad, porque cuando cambian las palabras, cambia el ambiente. Y cuando el ambiente se limpia, los demonios que se alimentaban del lenguaje negativo ya no aguantan y se van. Así, poco a poco, Dios te muestra cómo limpiar el aire espiritual de tu hogar. No hace falta gritar ni pelear. Solo necesitas tomar la firme decisión de no repetir más lo que viene de la oscuridad, sino hablar lo que viene de la luz. Las batallas no se ganan a gritos, se ganan con convicción. Y lo que viene ahora es aún más profundo. Hay que ir a esas heridas del corazón que no se ven, pero que el enemigo ha usado para meterse sin permiso. 3. Las heridas que abren puertas. Hay dolores que se vuelven parte de la rutina, cicatrices que no sangran, pero que duelen igual de vez en cuando, como si todo recién hubiera pasado. Esas heridas invisibles son terreno fértil para el enemigo, porque él no necesita hacer escándalo para entrar. Le basta con encontrar una emoción rota que nadie sanó. En muchas familias hay generaciones enteras marcadas por rechazos que nadie se atrevió a enfrentar. Hijos que crecieron sintiendo que nunca fueron suficientes. Padres que no sabían cómo decir te amo. Abuelos que criaron desde el miedo. Hermanos que compitieron en lugar de cuidarse. Palabras que nunca se dijeron. Abrazos que se quedaron en el aire. Promesas rotas que todavía pesan. Todo eso se va acumulando y lo que queda es un silencio que duele, una tristeza que se hereda, una herida que el diablo aprovecha para meter mentiras. Porque donde hay dolor sin sanar, hay confusión. Donde hay abandono emocional, hay soledad que pide a gritos compañía. Y si nadie llega con amor a sanar eso, el enemigo llega con sus reemplazos: orgullo, frialdad, violencia, adicciones, una falsa idea de que yo soy así y punto. ¿Y sabes qué es lo más delicado de esto? Que muchas veces todo eso espiritual se disfraza como si fuera solo una forma de ser. El enemigo se esconde detrás de lo que creemos que es el temperamento de una persona. Hay gente que parece mandona, pero en el fondo tiene miedo de ser herida otra vez. Otros no ceden nunca porque sienten que si bajan la guardia los van a aplastar. Algunos hieren antes de que los hieran, y eso solo crea círculos donde el amor no puede crecer. Hoy Dios te llama a mirar más profundo, a ver en tu familia qué cosas vienen de corazones que todavía no sanaron. Porque lo que no se enfrenta se queda, y el enemigo seguirá sacando ventaja de cada rincón que no se atrevan a limpiar. Muchos crecimos en hogares donde nos enseñaron a aguantar, a no quebrarnos nunca, a seguir adelante aunque por dentro estuviéramos rotos. Donde llorar era como mostrar debilidad y perdonar era como darle la razón al otro. Pero el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo en nosotros. Él quiere llegar hasta el fondo de nuestras heridas, no para avergonzarnos, sino para sanarnos. La Biblia lo dice claro en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar a los que tienen el corazón hecho pedazos. No vino a señalarnos ni a hacernos a un lado, sino a restaurarnos
Y a veces sanar duele más que la misma herida, porque hay que romper el silencio, hay que nombrar lo que por años nos tragamos. Hay que dejar de hacer como que todo está bien y enfrentar de frente aquello que nos marcó. Pero si te animas a dar ese paso, verás a Dios obrar. Verás cambios de verdad. Aquella persona que siempre fue dura empieza a hablar con dulzura. El que se pasaba gritando comienza a decir las cosas en paz. El que siempre huía de todo ahora busca ayuda. No es brujería ni cosas raras, es el poder de Dios trayendo libertad. Y mientras más te sueltas del rencor, el enemigo pierde terreno. Cada vez que eliges perdonar en vez de guardar resentimiento, él pierde. Cada vez que decides abrazar en vez de discutir, él pierde. Cada vez que cortas con una reacción vieja para responder de otra manera, él pierde. No estás peleando solo con un mal carácter. Estás luchando con fuerzas que llevan años cómodas en tu casa, escondidas como si fueran parte del temperamento. Pero tú no fuiste creado para seguir cadenas de familia. Fuiste creado para romperlas. Hoy el Señor quiere que veas que hay cosas en tu casa que no son normales. Que no es simplemente tener un carácter fuerte o ser distinto. Son heridas que siguen abiertas. Y si no se sanan, se vuelven rincones oscuros donde se esconden cosas que no vienen de Dios. Esto no va de juzgar, va de orar con poder, de tener esas charlas que por años evitaste, de pedir perdón aunque no seas tú el culpable, de perdonar aunque nadie te lo haya pedido. Porque cuando un corazón empieza a sanar, todo a su alrededor cambia. La verdadera lucha espiritual muchas veces no es con gritos ni aceite. A veces es con lágrimas que eligen no odiar más. Es con decisiones calladas, donde eliges actuar diferente. Con valor para cortar con palabras, con hábitos, con miradas, con respuestas que solo seguían haciendo daño. Dios quiere usarte como instrumento de sanidad en tu casa. Y eso no va a empezar cuando todos cambien. Va a empezar cuando tú elijas no responder igual. Cuando hables la verdad, pero desde el amor. Cuando ores sin que nadie lo sepa, pidiendo que Dios sane cada corazón que sangra en silencio. Los demonios no aguantan un hogar donde se empieza a sanar. Porque cuando llega la sanidad, entra el Espíritu Santo. Y donde está Él, no hay oscuridad que se quede. Hay familias donde parece que la misma historia se repite una y otra vez, como si todo ya estuviera escrito desde antes. Hijas que caen en los mismos errores que sus madres, hombres que arrastran la misma violencia de sus padres, nietos que sufren igual que sus abuelos. Y no es casualidad. Tampoco es que se herede el carácter como si fuera un gen. Es una estrategia espiritual. Son cadenas que se hacen más fuertes cada vez que alguien decide no mirar lo que pasa. Muchos crecimos sin saber que en nuestras casas hay pactos que nunca se hablaron. Pactos con el orgullo, con el abandono, con la venganza, con el temor. Pactos que nacieron de actitudes, de palabras dichas cuando dolía, de decisiones sin contar con Dios. Pactos que con el tiempo se volvieron rutina. Y cuando algo se vuelve rutina, ya no se ve como un peligro. Aunque no lo parezca, sigue siendo verdad. El enemigo tiene paciencia. Él siembra hoy lo que quiere recoger dentro de 20 años. Por eso va directo al corazón de la familia. Porque sabe que si logra meter un patrón dañino en una generación, es muy probable que las siguientes lo repitan, a menos que alguien se levante con valor y diga: hasta aquí. Hay familias enteras marcadas por el abandono. Mujeres que han tenido que criar solas a sus hijos, una generación tras otra. Hombres que han dado la espalda a su responsabilidad una y otra vez. Hijos que han crecido sin saber quiénes son,
sin rumbo, sin escuchar una palabra que los afirme. Eso no es coincidencia. Es algo planificado. Es un terreno donde el enemigo ha trabajado con astucia para que tú pienses que todo es normal, cuando en realidad hay cadenas espirituales moviéndose en silencio. Pero tú no fuiste llamado a seguir ese mismo camino. Fuiste llamado a cambiar la historia. Y eso empieza cuando te das cuenta de que hay cosas en tu familia que no son lo que parecen. Cosas que se disfrazan de carácter, de costumbre, de así somos nosotros. El primer paso para romper con eso es sacarlo a la luz. Lo que se esconde se fortalece, pero lo que se confiesa con humildad empieza a perder poder. Por eso al enemigo no le gusta la confesión, porque cuando una familia se atreve a hablar de lo que le duele, de lo que ha estado repitiendo sin saber por qué, de lo que ha guardado en silencio, en ese momento empieza a sanar. La Biblia lo dice en Éxodo 34, verso 7. Dios es misericordioso con miles, perdona el pecado, la rebeldía y la maldad, pero no pasa por alto al malvado. Dice que las consecuencias del pecado de los padres llegan hasta los hijos, y a los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso no es castigo, es advertencia. Dios está mostrando cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. El pecado no tratado se transmite, pero también dice que su misericordia es 1000 veces más grande. Y esa misericordia se activa cuando alguien decide cortar con lo que está mal. Quizás en tu casa han tolerado cosas que tú sabes que no vienen de Dios. Gritos, infidelidades, celos, divisiones, orgullo. Cosas que se repiten tanto que parecen parte del ADN familiar, pero no lo son. Son pactos espirituales que han estado escondidos. Hoy, el Espíritu Santo quiere que los veas, no para que te sientas condenado, sino para que tengas el poder de romperlos. No eres culpable de lo que hicieron tus padres, pero sí eres responsable de lo que tú dejas que continúe. No elegiste el dolor con el que creciste, pero sí puedes elegir no pasarlo a la siguiente generación. Y esa decisión requiere valor espiritual. Porque romper con lo viejo es ir contra la corriente de tu propia familia. Es tener el coraje de decir, se terminó. Es orar por lo que nadie más ora. Ayunar por lo que todos ya dan por perdido. Perdonar a quienes nunca pidieron perdón. Y eso no se hace por emoción, se hace por obedecer a Dios. Romper pactos es dejar de justificar lo que no tiene justificación. Es ver la historia de tu familia con los ojos del Espíritu. Es darte cuenta de que muchas cosas que parecen normales, en realidad son trampas disfrazadas del enemigo. Y tener el valor de decir no más. Quizás seas el primero en tu casa que ora de verdad, el primero que se mete en la palabra con hambre, el primero que busca sanarse por dentro. No te sientas raro, no te sientas solo. Es que tú fuiste escogido para romper cadenas que han estado ahí por generaciones. Y en ese camino, tal vez no recibas aplausos, tal vez no te entiendan, tal vez hasta te critiquen por tomarlo en serio, pero el cielo sabe lo que estás haciendo. Y tus hijos algún día te lo van a agradecer, porque estás abriendo un pozo nuevo, estás empezando un nuevo legado. Los demonios que se esconden en las familias no le temen a los que van a la iglesia, le temen a los que se atreven a enfrentarlos con la verdad, a los que se levantan en la madrugada y susurran oraciones al cielo, a los que ayunan sin decir palabra, confiando en que Dios ve lo que nadie más nota, a los que en vez de devolver mal por mal, escogen amar donde antes solo había rencor, a ti que rompiste la cadena del odio. Hoy el Señor quiere que sepas que tú eres ese eslabón diferente. No importa cuán pesada sea la carga o cuántos años lleve en tu familia, si el Señor te abrió los ojos, también te dará la fuerza para vencer.
porque en Cristo no estás indefenso. Él te ha dado autoridad para atar lo que oprime y desatar bendición, para declarar libertad en tu casa, para decir con fe: aquí el mal no pasa. Pero eso empieza con una decisión firme, con un corazón sincero y una oración honesta que diga: Señor, muéstrame lo que debo enfrentar. Y cuando lo hagas, prepárate, porque lo que parecía imposible comenzará a caer. Lo oculto saldrá a la luz. Y en medio del desorden, Dios empezará a reconstruir, porque su poder no tiene límites. Y cuando tú decides poner tu hogar bajo su voluntad, el enemigo pierde terreno. 4. La trampa del cariño que manipula. Hay veces en que el enemigo no grita, sino que llega con una sonrisa. El amor, cuando se convierte en una estrategia del enemigo, puede ser una trampa peligrosa. No todos los ataques vienen con violencia. Algunos entran con abrazos, con regalos, con palabras dulces que esconden intenciones torcidas. Cuando el enemigo no puede derribarte desde fuera, busca entrar por dentro. Y lo más duro es cuando lo hace a través de gente que amas. Jesús fue claro en Mateo 10:36, cuando dijo que los enemigos del hombre serían los de su propia casa. No como maldición, sino como advertencia. El enemigo sabe que lo que más amas puede ser lo que más te duela. Y a veces, sin saberlo, familiares se convierten en canales de presión espiritual. No porque sean malas personas, sino porque están heridas, confundidas, atrapadas en su propio dolor. Hay madres que, creyendo amar, ahogan. Padres que dicen cuidar, pero controlan. Hermanos que disfrazan el dominio como consejo. Parejas que hablan de amor mientras encierran el alma del otro. Y si no estás atento, puedes creer que eso es de Dios. Pero el amor que viene del cielo no encadena. El amor de Dios libera, edifica, corrige con amor, no obliga, no usa el miedo para retener. Cuando Dios te llama a un propósito más alto, eso puede incomodar a quienes más amas, no porque te odien, sino porque lo que Dios despierta en ti les muestra lo que aún no han enfrentado. Y en vez de buscar a Dios, algunos buscarán detenerte. Te dirán que cambiaste, que estás exagerando, que ya no eres tú. Pero lo que no entienden es que en realidad estás siendo libre. Y el enemigo usará sus palabras para hacerte dudar, para que vuelvas a lo de antes, a lo cómodo, a lo que podían controlar. Pero tú ya no puedes volver atrás. Has visto demasiado, has sentido el llamado. Aunque duela, aunque quieras proteger esos lazos, a veces el amor verdadero es tomar distancia. La manipulación emocional es un arma sigilosa del enemigo. Y muchas veces suena así: si me amaras, no harías eso. No necesitas tanto de Dios. Estás perdiendo tu esencia. Estás abandonando a los tuyos. Y aunque parezcan razonables, lo que buscan es frenar tu crecimiento en Dios. Volver a enredarte con emociones que te atan, disfrazadas de lealtad, no es lo que Dios quiere para ti. Él anhela que ames desde la libertad, no desde la culpa. Que te relaciones con verdad, no por miedo a no ser aprobado. Claro que debes honrar a tu familia, pero sin dejar a un lado lo que Dios ha puesto en tu corazón. El enemigo sabe muy bien que cuando alguien decide tomarse en serio el propósito que Dios le dio, no necesita ataques desde afuera. Solo se necesita a unas cuantas personas heridas, confundidas y manipuladas para mantenerte estancado. Habrá momentos en que Dios te pedirá que pongas límites claros, no porque no ames, sino porque si no lo haces, tu alma se va a apagar. Y eso no significa que no has perdonado. Eso es obediencia. No puedes ayudar a nadie si tú mismo estás hundiéndote. No podrás guiar a otros a la libertad si todavía estás atrapado por la manipulación emocional. Mira a Jesús.
Cuando volvió a su pueblo, no pudo hacer muchos milagros porque su propia gente no creyó en él. Sus hermanos no lo entendieron. Y aún así, él siguió adelante. No trató de convencer a nadie, no cambió su mensaje para caerle bien a los demás. No apagó su fuego para que su familia no se sintiera incómoda. Él sabía quién lo había enviado. Y tú también lo sabes. No dejes que el enemigo use las voces que más amas para alejarte de lo que Dios te llamó a hacer. No permitas que te callen con palabras envueltas en cariño. No cambies tu llamado por abrazos que no tienen propósito. No cambies la presencia de Dios por la aceptación de quienes no pueden ver lo que tú ya viste. Dios te está llamando a ser firme, no duro. Firme con amor, tierno pero sabio. Misericordioso pero con discernimiento. Porque hay relaciones que, si no son tocadas por el Espíritu Santo, van a dañar tu fe. Y tú no estás aquí para ceder ante la presión emocional. Fuiste llamado a traer luz. Y la luz al principio a veces incomoda. Algunos se irán cuando pongas límites. Otros se reirán de lo que has decidido. Algunos hasta orarán en tu contra pensando que están haciendo lo correcto. Pero tú no estás solo. El cielo está contigo cuando eliges obedecer. Y aunque ahora parezca que estás perdiendo relaciones importantes, lo que realmente está pasando es que Dios está limpiando el terreno para construir algo que dure para siempre. Y si permaneces firme en tu fe, si decides soltar el control y entregarlo todo al Señor, Él será fiel. Restaurará lo que tiene valor y quitará lo que nunca fue parte de su plan. Porque su paz no depende de mantenerlo todo como está, sino de poner cada cosa en su lugar como Él quiere. Hoy el Espíritu Santo te pregunta: ¿qué voz has estado escuchando más que la mía? ¿Qué relación has estado cuidando más que tu llamado? ¿Qué cariño has puesto por encima de obedecerme? Este no es tiempo de negociar, es tiempo de limpiar, de ordenar, de ver con claridad. Y cuando tomes esa decisión, todo eso que parecía confuso empezará a tener sentido. Porque Dios no te está quitando personas, te está protegiendo. No te está alejando de vínculos, te está acercando a su voz. Y eso, aunque duela, es amor verdadero, más que cualquier abrazo sin propósito. 5. A veces, el silencio de Dios es una advertencia. Cuando esa paz que tenías se va sin razón clara, cuando todo por fuera sigue igual, pero por dentro algo se ha roto, ahí es donde debes prestar atención. Tal vez no hay nada malo a la vista, pero tú sabes que algo cambió. Sigues con la misma gente, en el mismo lugar, con los mismos hábitos, pero tu espíritu está inquieto, vacío, sin esa paz que antes te sostenía. Y muchas veces eso no pasa porque sí. Es Dios quitando su mano por un momento para que te des cuenta. Porque cuando algo espiritual no está bien, Él no siempre habla en voz alta. A veces solo te deja sentirlo. Muchas veces Dios empieza a hablarte, quitándote algo que antes sentías todo el tiempo. Esa tranquilidad que venía cuando orabas, cuando leías la Biblia, cuando estabas con personas que te hacían bien. Y de pronto, esa paz se va. Te quedas como sin abrigo, como si algo dentro de ti quedara expuesto. Pero no es que Dios te esté castigando. Al contrario, te está cuidando. El Espíritu Santo te está diciendo: no quiero que te acomodes a este ambiente, porque no es donde yo habito. No quiero que sonrías cuando tu alma debería estar llorando. No quiero que veas como normal lo que desde el cielo está siendo rechazado. La palabra dice que la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Colosenses 3:15. Eso quiere decir que la paz no es solo una caricia del cielo, también es una guía. Es como un faro, una brújula espiritual que te muestra por dónde caminar y también te avisa de los peligros. Y cuando esa paz se va sin razón aparente, no la ignores, no la reprimas, no trates de taparla con distracciones o justificaciones. Muchas veces
Esa inquietud interna es Dios avisándote que algo, aunque parezca inofensivo, está contaminando tu espíritu. Puede ser una influencia oscura disfrazada. A veces pasas tiempo con alguien que parece buena persona, pero después no logras orar, no puedes entrar en comunión con Dios. O tienes una conversación que parece normal, pero sales con el corazón inquieto. Estás en un lugar que no muestra nada extraño, pero al irte te sientes agotado, ansioso o molesto sin explicación. ¿Nunca te ha pasado? Es porque hay algo que no se ve, algo en lo espiritual que está afectando tu conexión con Dios. Y muchas veces eso está en lo que te resulta común, en lo conocido, en lo que parece seguro. Por eso es tan peligroso, porque si el enemigo no puede llegar a ti con pecados evidentes, lo intentará con pequeñas contaminaciones que ni notas. Y si no estás alerta, vas a pensar que estás en paz solo porque no hay peleas. Pero la verdadera paz no depende de lo que pasa afuera, sino de cómo estás por dentro cuando estás con Dios. Así que si la paz se va, no lo dejes pasar. Pregunta al Espíritu Santo: ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué está afectando mi ambiente espiritual? ¿Qué me estás pidiendo soltar o discernir? Porque muchas veces esa falta de paz es Dios gritándote en medio del silencio. Aquí es donde muchos se equivocan. Porque cuando pierden la paz, tratan de llenar el vacío con cosas, con ruido, con distracciones, con opiniones humanas. Pero lo que Dios quiere no es que tapes ese vacío, sino que descubras qué lo está provocando. Porque si no sabes qué te está robando la paz, vas a seguir caminando con el enemigo sin darte cuenta. Hay personas que han sido tocadas por Dios, pero no pueden crecer espiritualmente porque viven rodeadas de palabras que parecen preocupación, pero llevan veneno. De ambientes que parecen de familia, pero están llenos de celos y competencia. De relaciones que parecen normales, pero están llenas de orgullo, rencor y amargura. Todo eso ensucia el aire espiritual. Dios quiere abrirte los ojos. Quiere mostrarte con claridad lo que antes no podías ver. Pero no lo hará con rayos ni truenos. Lo hará quitándote la paz. Y si estás atento, lo vas a notar. Vas a darte cuenta de que ya no puedes orar como antes, después de ver a cierta persona. Que después de una llamada, ya no puedes leer la Biblia en calma. Que no puedes dormir tranquilo después de ciertas visitas. Y eso no es casualidad, es una advertencia. La falta de paz es una forma de Dios empujarte a discernir, para que no aceptes todo lo que parece amable, para que no dejes abiertas puertas solo porque quien las toca tiene tu apellido. Porque el diablo no le teme a tu apellido, ni a tu historia, ni siquiera a tu pasado. Él tiembla cuando tú sabes quién eres en Cristo y te mantienes firme. Si te ve dudando, buscará el punto más débil, tus afectos, tus amores, tus costumbres, para enturbiar lo que más necesitas, tu comunión con Dios. Por eso, hoy es buen momento para preguntarte: ¿qué te roba la paz? ¿Qué conversaciones te dejan un vacío o te alejan del Señor? ¿Qué lugares, qué reuniones te hacen sentir raro después de estar allí? No se trata de juzgar a nadie, ni de llenarse de resentimiento, sino de aprender a ver con los ojos del alma, a poner límites, a cuidar el aire que respiras. Porque si tú no cuidas tu paz, nadie lo hará en tu lugar. Y recuerda, el Espíritu Santo no habla a gritos. Si dejas que 1000 voces llenen tu mente, su voz se va quedando en silencio. No porque se haya ido, sino porque tú la hiciste a un lado, y cuando eso sucede, el enemigo se adelanta. No porque tenga más poder, sino porque tú bajaste la guardia. Pero no estás solo. Dios sigue contigo.
solo que te está enseñando a distinguir cuando algo no anda bien. Te está enseñando a reconocer cómo habla su espíritu, a no hacerte el sordo cuando algo dentro de ti te dice, aquí no es. Porque muchas veces en ese silencio que incomoda se esconde una advertencia que puede salvarte. Si decides obedecer, aunque pierdas amistades, aunque algunos vínculos se rompan, aunque otros no lo entiendan y te llamen exagerado, estarás bajo su protección, porque el enemigo no le teme a los creyentes con fama, le teme a los que tienen oído para el espíritu, a los que notan cuando la paz se va, a los que prefieren quedarse solos antes que perder la presencia. Hoy el Señor te dice, escucha mi silencio, vale más que 1000 palabras, porque cuando dejo de darte paz es porque hay algo que está dañando tu santidad, y si obedeces, aunque el mundo no comprenda, yo pelearé por ti y tu alma estará segura. 6. El desgaste emocional como señal de una influencia invisible en casa. Hay luchas que no se ganan con gritos ni con discusiones. Se pelean en lo invisible, en el ambiente, en eso que no se dice pero se percibe. A veces el campo de batalla más difícil no está afuera, sino adentro. No es la calle, no es el trabajo, es tu casa, el lugar donde deberías sentirte en paz, pero terminas agotado, confundido, con un nudo en el alma que no sabes de dónde viene. Es el lugar donde te falta ánimo y no entiendes por qué, donde tu fe se tambalea sin razón, donde sientes que algo chupa tu energía y no lo puedes explicar. Ahí, justo ahí, Dios quiere abrirte los ojos. Porque a veces ese cansancio no es falta de fe, es una señal de que algo, sin que lo veas, te está quitando la fuerza. Espíritus disfrazados de rutina, de malos hábitos, de divisiones que se vuelven costumbre. Influencias oscuras que entraron por una puerta abierta. Una oración que no se hizo. Una tolerancia al pecado. Un objeto, una palabra, una actitud que no debería estar en tu hogar, pero como no se ven, se ignoran, como no hacen ruido, se dejan pasar, como no son obvias, se hacen parte del paisaje. Y ese es el peligro, acostumbrarse al peso, a la tristeza, al vacío espiritual, como si fuera algo normal, cuando en realidad es una alerta del cielo. ¿Te has sentido drenado en tu casa últimamente? ¿Te cuesta orar, leer la Biblia, buscar a Dios cuando estás en tu propio hogar? ¿Notas una tristeza que no tiene nombre, un ambiente que pesa más de lo normal? No lo tomes a la ligera, no lo tapes con frases vacías, no lo excuses diciendo que solo es estrés o cansancio. A veces es tu espíritu avisándote que hay una batalla que no has querido enfrentar. La palabra lo dice claro, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que operan en lo invisible. Eso incluye tu hogar, tu sala, tu cocina, tu cuarto, porque donde tú vives también se libra la guerra. Y si tú no limpias tu espacio, el enemigo se acomoda. El cansancio emocional que no se va con el descanso no es algo normal, es una señal. Si antes podías orar con facilidad y ahora hasta eso te cuesta, es hora de hacer una pausa y revisar cómo estás. Si antes te daba alegría buscar a Dios y ahora todo te parece seco y sin vida, hay que hacer una limpieza por dentro. Si antes hablabas con firmeza de parte del Señor y ahora todo suena sin fuerza, hay algo escondido que necesita ser enfrentado. A veces no es algo grande, sino cosas pequeñas que se han ido metiendo sin darnos cuenta. Costumbres que vienen de familia, hábitos que parecen normales en la cultura, frases que se repiten, música o programas de televisión, conversaciones y actitudes que al principio no molestan, pero que terminan cargando un peso espiritual. Todo lo que dejas entrar a tu casa tiene el poder de levantar el ambiente o de debilitarlo.
Hay hogares llenos de versículos en las paredes, pero donde se escuchan palabras duras todo el tiempo. Hay familias que oran en la mesa, pero el resto del día hay quejas, gritos, críticas, celos, amargura. Y eso el Espíritu Santo no lo soporta. Él no vive solamente en palabras bonitas. Él habita donde hay un ambiente limpio. Si el ambiente se contamina, Él se aparta. ¿Te has preguntado por qué a veces te cuesta tanto crecer espiritualmente? Puede ser que estés viviendo en medio de una batalla que no has visto, que hay cosas, palabras, actitudes o influencias que Dios ya te mostró que debes cortar, pero las estás dejando seguir. Y esto es lo más difícil. Muchas veces no eres tú quien abre la puerta al enemigo, sino alguien más en casa, por lo que ven, lo que dicen, lo que practican. Y aunque no puedes cambiar las decisiones de los demás, sí puedes hacer algo: cuidar tu atmósfera. Puedes levantar muros espirituales, declarar la autoridad de Cristo, mirar con discernimiento sin juzgar, orar sin entrar en peleas, mantener limpio tu espacio, consagrar tu cuarto, llenar tu rincón con la presencia del Señor, aunque el resto de la casa no esté igual. Dios te está enseñando a pelear batallas que no se ven con los ojos, a sentir lo que el corazón capta, a detectar cuando el enemigo se disfraza de costumbre, de tristeza que no se va, de tensión que nunca se resuelve. Porque a veces lo que te cansa el alma no es solo algo emocional, es algo espiritual que se ha acomodado y que necesita ser echado fuera. ¿Y cómo se hace eso? Con ayuno, con oración, con decisión, con discernimiento, no dejando que lo que antes tolerabas siga dominando, no permitiendo que las palabras de muerte se digan como si nada, no dejando que la televisión sea el único alimento de tu casa, no abriendo la puerta a lo inmoral, lo violento, lo que ofende a Dios, como si fuera algo normal. Hoy el Espíritu Santo te está haciendo una advertencia. Si estás sintiendo un desgaste constante, sin razón clara, tal vez el problema no esté en tu corazón, sino en lo que está a tu alrededor. Y no se trata de echar culpas, se trata de discernir, de tomar acción, de declarar una guerra espiritual contra lo que está drenando tu fe sin que lo veas. No tienes por qué vivir así. No tienes que acostumbrarte al peso, ni resignarte a tener una casa sin presencia de Dios, una familia sin alegría, una rutina sin pasión espiritual. Puedes hacer algo, puedes tomar la autoridad que ya tienes, puedes limpiar, consagrar, declarar que tu hogar le pertenece al Espíritu Santo, y puedes hacerlo en paz, sin gritar, sin discutir, sin armar escándalos, solo con oración, con firmeza, con sabiduría. Porque cuando limpias el ambiente de tu hogar, todo empieza a cambiar. Tu mente se aclara, tu espíritu se fortalece, tu fe se renueva, tu oído espiritual se despierta. Y donde antes había cansancio, comienza a fluir la vida. Donde había guerra, empieza a haber paz. Donde todo era confusión, empieza a escucharse la voz del cielo. Dios te está preparando para cuidar el ambiente de tu hogar. No te ha llamado para que critiques a tu familia, sino para que ores por ellos. No para que señales con el dedo, sino para que seas una luz en medio de la oscuridad. Porque cuando tú caminas con Él, su presencia puede llenar cada rincón. Si decides obedecer, si limpias tu corazón y pides sabiduría, no estás caminando solo. Ese cansancio que llevas no es debilidad, es una alerta del cielo. Es Dios tocando tu hombro y diciéndote: hay algo que necesita ser tratado. Y si lo haces, verás el cambio. Verás cómo el ambiente de tu casa se aclara, cómo el enemigo se aleja, cómo Dios vuelve a estar en medio de ustedes. Cuando hay limpieza espiritual, hay poder. Y cuando ese poder se manifiesta,
el enemigo no puede quedarse. 7. A veces pensamos que los cambios deben venir de afuera, que algo o alguien cambie primero. Pero el Espíritu Santo nos muestra que la protección empieza desde adentro. Tu casa no es solo un lugar para dormir, es el lugar donde se libran batallas espirituales. Es tu altar, tu refugio, tu espacio sagrado, o puede ser un sitio de caos. Todo depende de lo que permites que entre y se quede. Y cuando Dios te muestra que hay cosas oscuras escondidas en tu familia, no lo hace para asustarte, sino para que tomes tu lugar como hombre o mujer de Dios en tu hogar. Porque si tú no levantas un altar en casa, el enemigo lo hará. Y no se trata de tener una mesa con una Biblia abierta, se trata de llenar cada rincón con oración, de tomar decisiones movidas por la fe, de proclamar que en tu hogar reina Cristo. No tienes que cambiar a todos los que viven contigo, no necesitas que todos crean como tú, solo necesitas levantar altares, y todo comienza con tu relación personal con Dios. Cuando oras, el ambiente cambia. Cuando intercedes, el cielo responde. Cuando decides que tu cuarto será un espacio santo, estás marcando un límite que el enemigo no puede cruzar. Aunque haya problemas en otras partes de la casa, aunque haya gritos o indiferencia espiritual, tú puedes crear un rincón de paz, un refugio donde la gloria de Dios descienda. Eso cambia todo, porque el enemigo se alimenta del caos, del pecado que se tolera, del ruido que no deja oír la voz de Dios. Pero donde hay respeto por su presencia, donde hay entrega verdadera, el enemigo huye. Cuando entiendes esto, dejas de luchar por tu cuenta. Ya no tratas de convencer a nadie con tus palabras. Comienzas a construir con sabiduría, con firmeza, con dirección de Dios. ¿Tienes un altar en casa? No hablo de algo visible. Hablo de una manera de vivir, de una práctica constante, de una atmósfera que tú cuidas todos los días. Donde hay altar, hay protección. Donde el fuego espiritual arde, hay claridad. Donde hay oración verdadera, hay ángeles que se mueven. Hay discernimiento que se renueva. Hay cobertura que no se rompe. Y no solo eso. Cuando levantas altares, el Espíritu Santo empieza a mostrarte lo que estaba escondido. Empiezas a notar cosas que antes te parecían normales. Cosas en tus hijos, en tu esposo o esposa. Rutinas que pensabas que eran inofensivas, pero que estaban abriendo puertas espirituales. Porque cuando oras, tus ojos se abren. Lo que antes parecía solo un problema, ahora ves que tiene raíz. Lo que antes era solo cansancio, ahora entiendes que es opresión. Lo que antes llamabas mal carácter, ahora reconoces que son ataques del enemigo contra la unidad de tu familia. Y en ese momento, todo cambia. Porque el altar te despierta, te convierte en vigía, en protector espiritual. Ya no vives distraído ni adormecido. Ya no ignoras lo que antes parecía sin importancia. Ahora ves que hay palabras que abren heridas, que hay hábitos que crean grietas, que hay ambientes que invitan lo que no debe estar. Y lo enfrentas, lo limpias, lo cierras, no con miedo, sino con la autoridad que Dios te da. ¿Recuerda lo que dijo Josué al final de su vida? Dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. No dijo: mi casa servirá si todos están de acuerdo. Él dijo: yo y mi casa. Lo dijo sabiendo que esa decisión no era solo para él. Sabía que lo que él escogiera delante de Dios impactaría directamente a su familia. Aunque no todos compartieran su fe con el mismo fuego, él asumió el papel de guía espiritual en su hogar. Hoy el Señor te está hablando a ti también. Ya no es momento de quedarte esperando que los demás cambien. No pelees más con tus propias fuerzas.
No gastes tu energía discutiendo con las personas. Es hora de empezar a construir altares en lo secreto, en esos momentos a solas con Dios, haciéndolo con constancia, con entrega de corazón, con discernimiento. Esa es tu arma, la que el Señor te dio para hacerle frente a esas fuerzas del mal que han querido apoderarse de tu casa. Pero si tú te levantas, ellos no podrán quedarse. Aún así, ten cuidado con descuidar tu vida espiritual. Un altar olvidado es como una puerta abierta. Una oración sin corazón es una invitación a que el enemigo entre. Una rutina sin adoración crea un clima perfecto para que haya confusión, pleitos, frialdad, desánimo. Por eso cada día tienes que cuidar lo que dejas entrar en tu hogar. La música que se escucha, las palabras que se dicen, las imágenes que se ven, las conversaciones que se tienen, todo eso puede construir o puede destruir. No te sientas satisfecho solo porque tu casa está ordenada y bonita. Lo más importante es que se respire un ambiente donde el Espíritu de Dios se sienta cómodo. No basta con tener cuadros con versículos en las paredes si el aire está lleno de quejas, de programas sin propósito, de enojos o indiferencia. Limpia el aire. Declara la paz de Dios. Declara la sangre de Cristo. Adora con sinceridad. Ayuna con humildad. Busca a Dios, pero no por cumplir con una religión, sino porque sabes que hay una batalla invisible por tu familia. Y tú no estás en ese hogar por casualidad. El Señor te puso ahí como intercesor, como escudo espiritual, como voz que anuncia su voluntad. Tú eres la luz, tú eres el canal, tú eres el muro que se levanta a favor de los tuyos. No necesitas un micrófono ni un púlpito. Tu casa es tu ministerio. Ese rincón de oración es tu campo de batalla. Y si tú decides obedecer, limpiar tu vida, orar con fe, declarar la verdad de Dios, interceder con lágrimas, vas a ver la transformación. Vas a ver cómo el enemigo empieza a retroceder, cómo el desorden se convierte en armonía, cómo esa frialdad espiritual se transforma en fuego del cielo, cómo aquellos que antes rechazaban a Dios empiezan a abrir el corazón. Porque cuando tú levantas un altar, Dios pelea por ti. Y donde Dios pelea, nadie puede resistir su voluntad. Aún estás a tiempo. Aún puedes recuperar lo que se había perdido. Aún puedes volver a encender la llama. Aún puedes limpiar ese ambiente que se había contaminado. Aún puedes declarar con autoridad: mi casa le pertenece al Espíritu Santo, y vivirlo con convicción. Porque los demonios no huyen por ver una cruz o escuchar un rezo. Huyen cuando sienten que el poder de Dios se ha manifestado. Y tú puedes traer ese poder si decides actuar. 8. Restauración espiritual. El altar familiar. Cuando el enemigo logra entrar en los vínculos más profundos, deja marcas, y no siempre son gritos o peleas. Muchas veces es esa frialdad entre padres e hijos que nadie puede explicar. O esa distancia emocional entre hermanos que antes compartían la mesa y la oración. A veces es ese silencio entre esposos que antes oraban de la mano y ahora ni se miran. Es en esas grietas pequeñas y casi invisibles donde los enemigos del alma comienzan a trabajar con más fuerza. Y no vienen con caras feas o voces aterradoras. Se cuelan en forma de indiferencia, de orgullo herido, de celos sin sentido, de discusiones mínimas que terminan en muros imposibles de cruzar. Por eso, cuando Dios te sacude para despertar, lo hace enseñándote cómo está tu hogar en realidad. No como lo ves tú con los ojos, sino como lo ve Él desde el cielo. La restauración comienza con la verdad. Y la verdad es que muchas veces hemos edificado nuestras casas sobre heridas no sanadas,
sobre palabras que nunca fueron perdonadas. Hemos aprendido a vivir con dolor disfrazado. Pero el Espíritu Santo no vive donde hay apariencia religiosa. Él se queda donde hay corazones que reconocen su necesidad. Donde hay alguien que se arrodilla y dice con sinceridad: Señor, nuestra casa necesita un milagro. Y ese milagro no empieza por fuera, sino por dentro de ti. Muchas veces queremos que cambien los que nos rodean, pero Dios quiere empezar en tu corazón. No siempre el problema está en los demás, sino en cómo tú reaccionas cuando te hieren, en cómo manejas lo que te duele, en cómo decides seguir amando aunque no veas respuesta. Ahí, en esa entrega silenciosa, comienza la verdadera lucha espiritual. No se libra con gritos, sino con oración sincera. No se gana con discusiones, sino con ayuno. No se resuelve con castigos, sino con perdón. No se vence con amenazas, sino con un amor firme, lleno de sabiduría. El altar familiar no es algo que colocas en una esquina de la casa. Es algo que se construye con obediencia diaria. Es levantarte cuando aún está oscuro para orar por tus hijos, aunque estés agotado. Es quedarte en silencio cuando podrías hablar mal de tu esposo, aunque te ignore. Es elegir bendecir a tu hermana, aunque te haya roto el corazón. Es ahí, justo ahí, donde Dios empieza a moverse en lo invisible. Porque Él no arregla las casas con clavos y madera, sino con corazones humildes. Y esa pelea que tú no logras ganar con palabras, Él la gana cuando tú decides adorarlo en lo secreto. ¿Recuerdas lo que dijo Josué en el capítulo 24, verso 15? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. No lo dijo como un sueño bonito, fue una decisión clara, firme, en medio de un pueblo dividido. Y quizá tú hoy estás en medio del caos en tu familia, entre heridas viejas, decisiones duras, silencios que duelen. Pero si decides servir a Dios con todo lo que eres, Él abrirá caminos que llevan cerrados por generaciones. Una luz en tu corazón basta para disipar la oscuridad en toda la casa. No subestimes el valor de tu sí a Dios. Él no necesita que todos estén de acuerdo. Le basta con uno que diga: Señor, aquí estoy, úsame para sanar lo que está roto. Y cuando tú das ese paso, el cielo se pone de tu parte, porque una sola persona que camina con el Espíritu puede transformar el rumbo de toda su familia. El enemigo lo sabe, por eso quiere verte cansado, confundido, desanimado. Pero si tú te mantienes firme, verás cómo caen esas paredes que parecían eternas. Eso sí, restaurar no es dejar pasar todo. Hay actitudes, ambientes e incluso personas que Dios te va a pedir que limites o que dejes ir, no por rencor, sino por obedecerle. Porque el amor que viene de Dios no lo permite todo. El amor de verdad también pone límites. No puedes levantar un altar donde hay ídolos. No puedes sembrar paz en un lugar donde hay manipulación. A veces amar es alejarse, no para siempre, sino para que el Espíritu Santo tenga espacio para obrar sin estorbos. Así como Jesús entró al templo y volteó las mesas de los que vendían, también quiere entrar a tu hogar y sacar lo que no le agrada. Pero Él no entra por la fuerza. Él toca la puerta, espera. Si tú le abres, comenzará a limpiar cada cuarto. Cada lágrima tuya será como agua que purifica. Cada oración será como un martillo que rompe muros. Cada perdón que entregues será un ladrillo que levanta lo caído. Dios no quiere solo que vivas tranquilo, quiere que tu hogar vuelva a hablar del poder de Dios. Que tu historia familiar sea una esperanza para los que te conocen. Lo que tú sanes hoy será el regalo que tus hijos reciban mañana. No les dejes heridas, déjales altares. No les heredes reproches, déjales sabiduría. No les entregues solo una casa bonita, déjales una herencia espiritual que nadie podrá destruir. Por eso,
Ahora es tiempo de orar como nunca, de estar despierto cuando todos duermen, de bendecir incluso cuando te ofenden, de proclamar la palabra en voz alta, aunque te digan fanático. Porque si tú no peleas por tu hogar, ¿quién lo hará? Y si tú no perdonas, ¿cómo esperas que Dios sane lo que tú sigues atando con tu rencor? Hoy el Señor te pone en las manos una espada que no se ve, pero que tiene poder. No es para herir, es para romper cadenas que han atado tu casa por mucho tiempo. Te está dando el permiso y la fuerza para decir: aquí termina el odio en mi familia, aquí termina la división, aquí ya no más dolor que arrastra generaciones. Pero esa autoridad no funciona si tu vida no está completamente rendida. No se puede restaurar nada si lo haces desde el orgullo. No se puede sanar desde la rabia. Solo desde un corazón quebrantado empieza la verdadera restauración. Así que hoy tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a seguir aceptando las heridas familiares como si fueran algo normal? ¿O vamos a levantar lugares sinceros, sin caretas ni apariencias, donde el Espíritu Santo se sienta en casa? Si eliges lo segundo, prepárate, porque no será superficial. La limpieza será profunda, pero también la gloria será evidente, porque cuando Dios repara una familia, lo hace a la vista de todos, para que todos vean y glorifiquen su nombre. 9. Hay un tipo de quebranto que abre los ojos del alma. Hay momentos en que uno ya no aguanta el silencio de lo que no se ve, y en medio del dolor más hondo, algo dentro de nosotros se despierta. Ya no se puede seguir haciendo como si nada. Ves, sientes, percibes, y no puedes seguir ignorándolo. En este camino que hemos recorrido, hemos visto con claridad cómo obra el Señor. Sigamos con el punto 10, que arranca justo desde este lugar de cierre emocional, cuidando cada palabra, como se indicó, sin pasarnos ni un carácter más de los que fueron marcados. Ya llegamos al final de este tiempo juntos, y quiero que tomes un momento para respirar hondo y mirar con los ojos del corazón todo lo que acabamos de vivir. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque dentro de ti hay una sed que este mundo no ha podido apagar. Es porque no te conformaste con lo fácil, porque quieres algo más profundo, porque estás dispuesto a dejar que Dios te muestre lo que otros no se atreven a ver. Haber llegado al final de un mensaje como este es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en ti, está moviéndote, está marcándote para algo mayor. Y si sentiste esa incomodidad, ese revolver del alma, es porque el Señor está tocando rincones que llevaban tiempo olvidados. Pero no lo hace para condenarte, lo hace para liberarte, porque el amor verdadero no te deja igual. El amor de Dios te remueve, te limpia, te llama a más. Y hoy ese llamado es para ti, no es para otros, no es para los que están alrededor tuyo, es para ti. Dios no está buscando a alguien perfecto, está buscando a alguien dispuesto, alguien que diga: aquí estoy roto, sí, pero aquí estoy para ti, Señor. Ahora quiero que escribas en los comentarios unas palabras que nazcan de tu decisión, algo que rompa con la pasividad y le diga al mundo espiritual que estás despierto. Escribe con fe y con firmeza: he sido llamado a romper cadenas en mi familia. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Hazlo por lo que Dios está comenzando a levantar contigo. Hazlo porque cuando dices en voz alta una verdad espiritual, algo se mueve en lo invisible. Y si este mensaje te tocó el alma, no te lo guardes. No escondas esa luz que Dios ha encendido en ti. Comparte esto con 3 personas. Sí, con 3. No le des muchas vueltas. Puede ser ese amigo que se siente sin rumbo, ese familiar que siempre está repitiendo el mismo ciclo de dolor, o ese hermano de la iglesia que ahora mismo te viene a la mente.
Al compartir este mensaje no estás mandando solo un video, estás sembrando una semilla, estás abriendo una puerta, estás dejando que lo que hoy te habló a ti también toque a otros. Y si todavía no te has suscrito a este canal, quiero que lo pienses bien. ¿Por qué no ser parte activa de un lugar donde Dios habla, guía, construye y confronta? Suscribirse no es solo apretar un botón. Es decidir estar conectado con una voz que quiere ayudarte a crecer espiritualmente, que no busca entretenerte sino equiparte. No formar parte de este canal, sabiendo que Dios te habló aquí, es como tener pan cuando tienes hambre y dejarlo caer al suelo. Pero si decides quedarte, si decides ser parte, te aseguro que el Señor te seguirá mostrando más. Él te va a enseñar, a formar, a preparar. No tengas vergüenza de formar parte de esto. Si estás aquí, es porque el Señor te está posicionando para ser luz, para ser sal, para ser un testimonio en medio de un mundo apagado. Y eso empieza con pequeñas decisiones como esta: permanecer, seguir aprendiendo, ser intencional. Así es como se forman los guerreros de Dios. Así es como se levantan aquellos que oran de verdad, los que Dios usa para cambiar el rumbo de sus familias. Quiero animarte también a que sigas viendo los otros mensajes que hay aquí en este canal. Cada uno se ha hecho con oración, con un propósito claro, buscando que sea Dios quien guíe cada palabra. Porque hay días en los que uno simplemente necesita escuchar algo que le mueva el corazón, algo que le haga mirar otra vez hacia el cielo. No todos tienen una iglesia cerca, no todos tienen a alguien con quien hablar, pero este espacio está aquí para eso, para que vuelvas cada vez que lo necesites y para que escuches algo nuevo de parte de Dios cada vez que regreses. Si este mensaje habló a tu corazón, te animo a que le des me gusta, que dejes un comentario contando lo que Dios te mostró hoy y que te suscribas al canal para seguir recibiendo palabra viva. No lo hagas solo por apoyar, hazlo porque quizás con un simple clic otra persona también escuche justo lo que necesita. Esta comunidad crece cuando compartimos lo que Dios nos da. Así que gracias por estar aquí, por ser parte, por abrir tu corazón. Nos seguimos encontrando en este camino. Que el Señor te siga guiando y bendiciendo cada día.